¿Estás preparado para destruir el perro interior que devora tu fuerza y te mantiene preso en el caos? Bruce Lee no tolera debilidades. Él exige que despiertes al lobo salvaje y acabes de una vez por todas con el ladrido que sabotea tu destino. En este video voy a entregar las estrategias implacables para obliterar esa amenaza y renacer como un titán invencible. Quédate hasta el final y conquista el control total ahora. Empecemos. La mentalidad del lobo. El poder oculto de Bruce Lee. En un mundo donde la conformidad es celebrada y el individualismo a menudo es visto con sospecha, existió un hombre cuya mente funcionaba con la precisión y ferocidad de un depredador en su hábitat natural. Bruce Lee no solo revolucionó las artes marciales con su físico impresionante, sino que su verdadero legado reside en algo mucho más profundo, su mentalidad de lobo. Mientras la mayoría de nosotros somos condicionados desde temprana edad para seguir el rebaño, Bruce cultivaba silenciosamente una filosofía diferente. Sé agua, amigo mío, decía, pero lo que muchos no entienden es que el agua no solo se adapta, también puede erosionar montañas y atravesar cualquier obstáculo con paciencia y persistencia implacable. La sociedad moderna nos promete seguridad, a cambio de docilidad. Nos enseña a bajar la cabeza, a no destacar demasiado, a sacrificar nuestra voz interior por la aceptación temporal. Pero Bruce Lee rechazó este trato desde el principio. Cuando llegó a América, no encontró un sistema dispuesto a recibir sus ideas revolucionarias. Encontró resistencia, prejuicio y puertas cerradas. El conflicto fundamental que todos enfrentamos se manifestó con claridad en su vida. ¿Sacrificas tu verdad para ser aceptado o mantienes tu integridad arriesgándote al rechazo? Esta lucha interna entre el deseo humano natural de pertenencia y la necesidad espiritual de autenticidad definió cada decisión importante en la vida de Bruce. Cuando los maestros tradicionales de Kung Fu se negaron a enseñarle por ser mitad occidental, Lee no se doblegó. Cuando Hollywood le ofreció papeles estereotipados que ridiculizaban su herencia, estableció límites claros. No me interesa lo que piensas sobre mí, afirmaba. Me interesa lo que yo pienso sobre mí mismo. Los desafíos se intensificaron cuando comenzó a desarrollar Jeet Kune Do, su propio sistema de combate. Las escuelas tradicionales lo vieron como un traidor, un rebelde que rompía con miles de años de tradición. El precio emocional fue alto. Antiguos amigos se convirtieron en críticos y a menudo se encontró solo en su camino revolucionario. En Mumia Otosit, un famoso incidente. Un maestro tradicional lo desafió a un duelo por su atrevimiento de enseñar artes marciales a occidentales. Lee aceptó el desafío y ganó el combate en 3 minutos. Sin embargo, lo que reveló después demuestra la verdadera naturaleza de su mentalidad. No gané porque fuera físicamente superior, explicó. Gané porque no tenía miedo de romper las reglas escritas por otros para limitarme. Este fue Totel, momento cumbre en el desarrollo de su filosofía personal. No rezo por circunstancias más fáciles, escribió en su diario. Rezo por ser un hombre más fuerte. Esta mentalidad de lobo, resiliente, adaptable pero feroz cuando era necesario, le permitió transformar cada obstáculo en un trampolín hacia la grandeza. Lee desarrolló rituales diarios para cultivar esta mentalidad. Comenzaba cada día a las 5:30 am con entrenamiento físico intenso, seguido por meditación y visualización. Mantenía un diario donde no solo anotaba sus pensamientos, sino que constantemente cuestionaba sus propias limitaciones. Los límites son ilusiones, escribía frecuentemente. Si tu mente cree en ellos, te convertirás en ellos. La lección más valiosa que podemos extraer de esta mentalidad del lobo es que el respeto genuino nunca llega por complacer a otros, sino por mantenerse fiel a nuestros principios. Bruce Lee no necesitaba intimidar para imponer respeto. Su mera presencia, arraigada en una confianza inquebrantable en sus valores, era suficiente para comandar atención. Hoy, en un mundo donde la autenticidad se ha convertido en mercancía y la individualidad en eslogan publicitario, la mentalidad del lobo de Bruce Lee resulta más relevante que nunca. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en negarnos a ser dominados por expectativas ajenas. Pero, esta libertad mental conlleva un precio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? Porque como Bruce Lee descubrió a lo largo de su vida, hay algo que nunca se debe sacrificar en el altar de la aceptación social. Pero eso es precisamente lo que exploraremos en nuestro próximo capítulo. El precio de la docilidad, lo que Bruce Lee nunca sacrificó. El precio de la docilidad. Bruce Lee y el valor de la autenticidad. En un mundo donde la aprobación social se ha convertido en la nueva moneda,
Millones de personas sacrifican diariamente fragmentos de su verdadera esencia. Cambian opiniones, como quien cambia de ropa, modifican sus aspiraciones para encajar en moldes preestablecidos y terminan viviendo vidas prestadas. Pero hubo un hombre que, enfrentado a las presiones más intensas de Hollywood, eligió un camino diferente. Bruce Lee llegó a los Estados Unidos con un sueño claro: revolucionar las artes marciales y mostrar al mundo occidental la profundidad de la filosofía oriental. Lo que encontró fue un sistema que quería reducirlo a estereotipos. Hollywood no estaba interesado en su visión. Quería convertirlo en una caricatura. Le ofrecieron papeles secundarios como el típico asiático, sabio, o el villano oriental, roles que reforzaban prejuicios en lugar de derribarlos. Aquí comenzó el verdadero conflicto para Bruce Lee, uno que todos enfrentamos diariamente. Sacrificar quién realmente somos para obtener aceptación inmediata o mantenernos fieles a nuestros principios arriesgando el rechazo. Es una lucha silenciosa pero devastadora que genera una autoduda corrosiva. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si nunca logro el éxito si no sigo las reglas? Lee documentó en sus diarios personales cómo esta batalla interna lo atormentaba. Cada noche se preguntaba si debería simplemente aceptar los roles estereotipados que le ofrecían. El dinero estaba allí, la fama también. Solo tenía que inclinarse, ser dócil, seguir el guión escrito por otros. Las presiones aumentaron cuando fue elegido como Kato en The Green Hornet. Aunque el papel le dio visibilidad, pronto se encontró luchando contra directores que querían que realizara movimientos más lentos y teatrales, contrarios a su filosofía de eficiencia y realismo en las artes marciales. Quieren que sea menos Bruce Lee y más lo que ellos creen que debe ser un artista marcial, escribió frustrado. La situación empeoró cuando desarrolló el concepto revolucionario de Jeet Kune Do. Los maestros tradicionales de Kung Fu lo acusaron de traición a las tradiciones milenarias. Hollywood lo rechazó por no adherirse a la imagen exótica que querían vender. Se encontraba atacado por ambos lados, demasiado occidental para los tradicionalistas orientales, demasiado auténticamente oriental para los productores occidentales. Momento culminante llegó cuando Warner Bros. Le ofreció protagonizar una serie llamada Kung Fu. Lee había conceptualizado la idea, trabajado en el desarrollo y esperaba ser el protagonista. Sin embargo, el estudio decidió otorgar el papel principal a David Carradine, un actor occidental sin experiencia en artes marciales. La razón, consideraban, que el público americano no estaba listo para un protagonista asiático. Fue entonces cuando Bruce Lee tomó la decisión que definiría su legado. En lugar de aceptar roles secundarios o ajustarse a lo que otros querían que fuera, regresó a Hong Kong donde filmó El Furor del Dragón, una película que rompió todos los récords de taquilla en Asia y eventualmente forzó a Hollywood a reconocer su error. Esta decisión fue el catalizador para que Bruce Lee desarrollara completamente su filosofía del Jeet Kune Do. No te adaptes a un estilo rígido, haz que el estilo se adapte a ti. No era solo una filosofía de combate, sino una forma de vivir auténticamente. Lo fascinante es que al rechazar la docilidad, al negarse a ser quien no era, Bruce Lee eventualmente ganó un respeto y admiración mundial que hubiera sido imposible de lograr siguiendo el camino de la complacencia. Su autenticidad, que inicialmente parecía ser un obstáculo para su éxito, terminó siendo la razón misma de su legendario estatus. ¿Y tú? ¿Dónde estás sacrificando tu autenticidad por aprobación? Bruce Lee sugería un ejercicio simple. Durante una semana, anota cada momento en que te descubras diciendo algo en lo que no crees realmente o actuando de una manera que no refleja tus valores solo para complacer a otros. Al final de la semana, revisa esos momentos y pregúntate, ¿realmente obtuve lo que buscaba? ¿Valió la pena el precio pagado? Porque mantener tu autenticidad requiere algo más que solo valor. Requiere una estrategia, un silencio calculado frente a las críticas, una capacidad para discernir cuándo hablar y cuándo callar. Y justo ahí residía otro de los superpoderes de Bruce Lee, su dominio del silencio estratégico. ¿Cómo logró enfrentar a sus críticos sin dejarse arrastrar por reacciones emotivas? ¿Cuál era su secreto para mantener la calma cuando todo y todos parecían en su contra? Eso es precisamente lo que descubriremos en nuestro próximo capítulo. El silencio estratégico, el arma secreta de Bruce Lee. En la era del ruido digital, donde cada pensamiento se comparte instantáneamente y las opiniones se lanzan antes de ser procesadas, existe una habilidad casi olvidada que distinguía a Bruce Lee entre la multitud: su dominio del silencio estratégico. Mientras el mundo gritaba, él sabía exactamente cuándo callar. Vivimos en tiempos donde el silencio genera incomodidad.
Las redes sociales, los podcasts y los videos nos han condicionado a creer que debemos estar constantemente explicándonos, justificando nuestras decisiones y buscando validación externa. La presión por posicionarnos sobre cada tema es abrumadora. Sin embargo, Bruce Lee comprendió algo fundamental. Quien habla constantemente revela sus cartas, mientras quien escucha atentamente acumula información. En sus diarios personales, Lee escribió: "El silencio es la fuente de gran fuerza". No era simplemente un consejo espiritual, era una estrategia calculada. Cuando sus detractores lo criticaban por mezclar estilos de combate tradicionales, rompiendo convenciones milenarias, raramente respondía con largas justificaciones. En lugar de eso, dejaba que sus demostraciones y resultados hablaran por él. El problema central que enfrentamos hoy es nuestra compulsión por justificarnos constantemente. Sentimos que debemos explicar cada decisión, cada preferencia, cada movimiento de nuestra vida. Esta necesidad compulsiva de validación externa no solo consume energía vital, sino que nos expone innecesariamente a la manipulación. Cuando revelamos demasiado sobre nuestros pensamientos, motivaciones y planes, proporcionamos a otros las coordenadas exactas para afectarnos emocionalmente. Bruce Lee enfrentó esta disyuntiva repetidamente. Cuando fue rechazado por la comunidad tradicional de artes marciales por enseñar a estudiantes occidentales, podría haber iniciado una campaña pública de defensa. Podría haber concedido entrevistas explicando sus razones, buscando simpatía. En cambio, continuó enseñando en silencio, perfeccionando su método y dejando que los resultados de sus alumnos demolieran los prejuicios. Las tensiones aumentaron cuando los maestros tradicionales lo desafiaron públicamente. La presión social para responder era inmensa. Sus estudiantes esperaban una defensa vehemente. Sus críticos anticipaban un arrebato emocional. Bruce Lee hizo algo inesperado. Aceptó un duelo privado, sin cámaras ni público, donde derrotó a su oponente en 3 minutos. No hubo declaraciones grandilocuentes ni celebraciones públicas. El mensaje fue claro a través de sus acciones, no de sus palabras. Este silencio estratégico tiene un precio. Cuando todos exigen explicaciones y tú eliges no darlas, inevitablemente serás malinterpretado. Cuando Lee decidió no protagonizar la serie Kung Fu después de que Hollywood eligiera a David Carradine en su lugar, muchos lo interpretaron como un acto de orgullo herido. Pocos entendieron que era una decisión estratégica para preservar su integridad artística. El momento culminante de esta filosofía llegó cuando Bruce Lee pronunció su famosa frase: "Sé como el agua, amigo mío". El agua no explica por qué, fluye. Simplemente encuentra su camino alrededor de los obstáculos. No pierde energía justificándose ante la roca. Simplemente la erosiona con paciencia o encuentra otra ruta. Esta adaptabilidad silenciosa pero tenaz representaba para Lee el equilibrio perfecto entre flexibilidad y determinación inquebrantable. Practicaba diariamente ejercicios de autocontrol emocional. Uno de sus favoritos consistía en sentarse en silencio durante 20 minutos, permitiéndose sentir plenamente cualquier emoción negativa sin actuar impulsivamente sobre ella. Las emociones pueden ser sentidas completamente sin ser expresadas instantáneamente, escribió en sus notas. Esta práctica desarrolló su capacidad de responder en lugar de reaccionar. Para aplicar esta sabiduría en nuestra vida cotidiana, podemos comenzar con un ejercicio simple. Antes de explicar o justificar una decisión, preguntémonos: ¿estoy hablando para clarificar o para obtener validación? Bruce Lee recomendaba establecer una proporción. Por cada palabra pronunciada, 5 deberían quedarse en silencio. Este equilibrio permite que nuestras palabras ganen peso y nuestras acciones credibilidad. El silencio estratégico no es mutismo, es comunicación deliberada. No es evitación, es precisión. Bruce Lee lo demostró cuando, en vez de discutir interminablemente sobre la superioridad de sus técnicas, simplemente retaba a sus críticos. No me digas que no funciona, muéstrame que no funciona. Acción sobre palabras, resultados sobre justificaciones. En un mundo de ruido constante, quizás el verdadero poder resida en saber cuándo guardar silencio. Sin embargo, este control sobre nuestras palabras plantea una pregunta más profunda. ¿Es mejor ser temido o ser amado? Bruce Lee navegó esta disyuntiva de una manera sorprendente que pocos comprenden. ¿Cómo logró inspirar tanto respeto como admiración sin comprometer su autenticidad? La respuesta revelará el verdadero dilema del liderazgo auténtico. Entre ser temido o amado. La elección del dragón. En el corazón de toda interacción humana existe una tensión fundamental. ¿Es mejor ser amado o respetado? Este dilema, explorado por filósofos desde Maquiavelo hasta la actualidad,
define nuestras relaciones personales y profesionales. Mientras la mayoría intenta desesperadamente ser querida, sacrificando su autoridad e integridad en el proceso, Bruce Lee navegó esta paradoja con una maestría poco común, convirtiéndose en una figura que inspiraba simultáneamente profunda admiración y respeto inquebrantable. Cuando Bruce Lee entró en escena, no era simplemente otro artista marcial. Había algo en su presencia que generaba una reacción inmediata. No pedía respeto, lo comandaba. Sin embargo, a diferencia de figuras temidas que gobiernan mediante la intimidación, Lee cultivó algo mucho más poderoso, un respeto basado en la autenticidad y la excelencia incuestionable. El problema fundamental que todos enfrentamos es el miedo primordial a la soledad. Este temor nos hace sacrificar nuestra autoridad personal por aceptación momentánea. Nos volvemos excesivamente amables, evitamos conflictos necesarios y diluimos nuestras opiniones para no ofender. Buscamos ser queridos a toda costa. Bruce Lee identificó esta trampa temprano en su carrera y escribió en sus diarios: la necesidad de ser aceptado es la mayor prisión. Esta necesidad de aprobación limita severamente nuestro potencial de liderazgo. Cuando nuestras decisiones están motivadas por el deseo de ser queridos, terminamos siendo percibidos como débiles o manipulables. Bruce Lee comprendió que el verdadero respeto nace de actuar con convicción, incluso cuando eso significa enfrentar desaprobación. Las tensiones aumentaron cuando Lee comenzó a desarrollar su sistema de combate, Jeet Kune Do. Los maestros tradicionalistas lo criticaron ferozmente por modificar técnicas ancestrales. Hollywood lo presionó para que interpretara estereotipos que complacieran al público occidental. En cada encrucijada, Lee tuvo que elegir entre popularidad inmediata o integridad a largo plazo. Un productor importante le ofreció un contrato lucrativo con una condición: debía interpretar personajes más amigables y menos amenazantes para la audiencia americana. La tentación era enorme. El reconocimiento, la seguridad financiera y la aceptación estaban a su alcance. Solo necesitaba ser más querido y menos intimidante. Lee rechazó la oferta, arriesgándose al ostracismo en la industria. Si quieres ser popular y querido, no seas real. Simplemente sonríe y di lo que la gente quiere escuchar, escribió después de este incidente. El rechazo y la incomprensión lo siguieron. Periodistas cuestionaron su actitud. Colegas lo acusaron de arrogancia. Sin embargo, mantuvo su rumbo con determinación inquebrantable. El momento decisivo llegó cuando pronunció su famosa frase: no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez. Temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Esta filosofía iba más allá de las artes marciales. Era una declaración sobre la vida misma. Lee eligió la excelencia sobre la complacencia, la profundidad sobre la popularidad y el dominio auténtico sobre la aceptación superficial. Esta decisión fundamental revelaba una verdad liberadora. Cuando aceptamos que no podemos ni debemos agradar a todos, experimentamos una libertad extraordinaria. Bruce Lee descubrió que la autenticidad, aunque inicialmente puede generar resistencia, eventualmente crea un magnetismo irresistible. Como escribió: siempre sé tú mismo, expresa tú mismo, ten fe en ti mismo. No vayas a buscar una personalidad exitosa y la dupliques. Lo que hace fascinante esta paradoja es que, aunque Lee eligió el respeto sobre ser querido, terminó siendo profundamente amado precisamente por su integridad inquebrantable. No persiguió la popularidad, persiguió la excelencia. Y la admiración llegó como consecuencia natural. Para cultivar esta presencia que inspira respeto genuino, podemos seguir 3 principios fundamentales de Bruce Lee. Primero, identifica tus valores innegociables y manténlos firmemente, incluso cuando sea incómodo. Lee nunca comprometió su visión artística, incluso cuando le costó oportunidades. Segundo, desarrolla maestría en algo específico. La competencia genuina genera un respeto que ninguna cantidad de carisma superficial puede igualar. Finalmente, practica la consistencia entre palabras y acciones. Lee era igual en privado que en público. Esta congruencia generaba confianza absoluta. El legado de Bruce Lee nos recuerda que el respeto duradero siempre triunfa sobre la aceptación momentánea. En un mundo obsesionado con likes y aprobación instantánea, esta lección es más relevante que nunca. Pero existe otro aspecto crucial en el desarrollo de esta presencia poderosa: la disciplina interna. Porque detrás de la imagen pública de Bruce Lee existía un régimen de entrenamiento tan intenso que muchos lo considerarían prohibitivo. ¿Cuáles eran esos métodos secretos que forjaron no solo su cuerpo, sino también su espíritu indomable?
¿Qué prácticas diarias transformaron a un joven delgado de Hong Kong en el símbolo universal de potencia y concentración? Ese es precisamente el tema que exploraremos a continuación. El entrenamiento del espíritu indómito, técnicas prohibidas de Bruce Lee. El entrenamiento del espíritu indómito, técnicas prohibidas de Bruce Lee. Desde el momento en que nacemos comienza un proceso silencioso pero implacable. La domesticación de nuestro espíritu. La sociedad, la familia, la educación. Cada institución trabaja meticulosamente para moldear nuestras mentes, limitando posibilidades y convenciéndonos de que ciertos horizontes están simplemente fuera de nuestro alcance. En este paisaje de conformidad colectiva, Bruce Lee emergió como una anomalía fascinante. Un hombre que no solo se negó a aceptar los límites impuestos, sino que desarrolló técnicas específicas para liberarse de ellos. Nacido en San Francisco, pero criado en Hong Kong, Bruce Lee estaba destinado a heredar tradiciones milenarias. Las artes marciales tradicionales exigían obediencia ciega a los maestros, repetición interminable de formas preestablecidas y adherencia estricta a jerarquías. Sin embargo, algo en Lee se resistió ferozmente a esta programación. El conocimiento, clásico, escribió, es la tumba del espíritu creativo. El conflicto fundamental que todos enfrentamos y que Lee identificó con claridad sorprendente es la tensión entre la lealtad malentendida y la libertad personal auténtica. Nos han enseñado que ser leal significa aceptar sin cuestionar, seguir sin dudar, pertenecer sin disentir. Esta versión distorsionada de la lealtad nos mantiene atrapados en patrones que no nos sirven, siguiendo caminos que otros han trazado para nosotros. El acondicionamiento social funciona como una jaula, invisible. Limita nuestros movimientos sin que percibamos las barras. Nos volvemos predecibles, manejables y, lo más peligroso, comenzamos a defender nuestra propia prisión llamándola tradición, realismo o sentido común. Bruce Lee lo expresó con contundencia. El condicionamiento nos lleva a un patrón de vida específico, a una esfera de actividad limitada. Cuando actuamos según este patrón, estamos seguros. Cuando salimos de él, nos sentimos inseguros. Las tensiones aumentaron cuando Lee comenzó a implementar cambios radicales en su práctica. Eliminó movimientos tradicionales que consideraba ineficaces. Incorporó técnicas de boxeo occidental, esgrima y otras disciplinas. Pero su transgresión más imperdonable fue comenzar a enseñar artes marciales a estudiantes no asiáticos, rompiendo un tabú ancestral. Esto provocó la ira de la comunidad tradicional de Kung Fu en San Francisco, culminando en un desafío formal a duelo. La comunidad esperaba que Lee se retractara, que mostrara respeto por las tradiciones. En lugar de eso, aceptó el duelo y derrotó a su oponente en 3 minutos, utilizando técnicas híbridas que escandalizaron a los puristas. El precio fue alto: ostracismo de la comunidad tradicional, amenazas y el rechazo de quienes alguna vez fueron sus mentores. El momento definitivo en este camino de liberación llegó cuando Lee formuló una de sus frases más poderosas: los límites, como los miedos, a menudo son solo ilusiones. Esta realización no fue solo intelectual, sino visceral. Durante su recuperación de una grave lesión espinal en 1970, cuando los médicos le dijeron que posiblemente nunca volvería a practicar artes marciales, Lee tuvo una epifanía. La verdadera lealtad comienza con uno mismo. No con tradiciones, no con expectativas externas, sino con la verdad interior de cada ser humano. Fue entonces cuando desarrolló metódicamente técnicas para descondicionar la mente y fortalecer el espíritu. Su método comenzaba con lo que llamaba vaciamiento, eliminar creencias adoptadas sin cuestionamiento. Vacía tu taza, aconsejaba, para que pueda ser llenada nuevamente. Cada mañana dedicaba 30 minutos a identificar una creencia limitante y someterla a 3 preguntas implacables. ¿De dónde viene realmente esta creencia? ¿Me sirve genuinamente o sirve a otros sobre mí? ¿Quién sería yo sin esta limitación? Su segundo método era la expresión honesta, crear espacios diarios para la autenticidad total, sin filtros sociales. Practicaba lo que llamaba momentos, de verdad, donde se permitía sentir y expresar emociones genuinas sin juzgarlas, liberándose de la represión emocional tan común en la cultura oriental y occidental. Finalmente, implementaba el cuestionamiento constante. Ninguna autoridad, por respetada que fuera, estaba exenta de ser cuestionada. Absorbe lo que es útil, descarta lo que no lo es y añade lo específicamente tuyo. Fue su máxima para evaluar cualquier enseñanza, incluso las suyas. Para aplicar estas técnicas en nuestra vida diaria, podemos comenzar con un ejercicio.
Simple pero poderoso. Durante 7 días, identifica una verdad que has aceptado automáticamente sobre ti mismo o tus capacidades. Cuestiónala implacablemente. Experimenta actuando en contradicción directa con esa limitación autoimpuesta. Observa los resultados con curiosidad, no con juicio. La libertad mental que Bruce Lee alcanzó no fue accidental. Fue el resultado de prácticas diarias deliberadas para desmantelar condicionamientos limitantes. Como él mismo escribió, la libertad se descubre mediante la disciplina, no en su ausencia. Esta liberación del espíritu, sin embargo, no era un fin en sí mismo. Era simplemente el terreno fértil para algo mucho más profundo, una forma completamente nueva de entender y vivir la vida. Bruce Lee no solo revolucionó las artes marciales, desarrolló toda una filosofía de vida auténtica que trascendía culturas y tradiciones. ¿Cuáles eran los principios fundamentales de esta filosofía? ¿Cómo podemos aplicarla para transformar nuestra existencia cotidiana? Esto es precisamente lo que exploraremos en nuestra próxima sección. El arte de la vida auténtica, la filosofía del dragón. El arte de la vida auténtica, la filosofía del dragón. En medio de una sociedad obsesionada con el éxito externo, las posesiones materiales y la validación constante a través de redes sociales, muchos experimentan una profunda crisis de propósito. Vidas que parecen perfectas en Instagram se desmoronan en la privacidad de la noche. Carreras brillantes que terminan en vacío existencial. Logros que, una vez alcanzados, revelan un amargo secreto. El reconocimiento externo por sí solo no basta para construir una vida significativa. Bruce Lee entendió esta verdad décadas antes de que se convirtiera en la epidemia silenciosa de nuestro tiempo. Nacido en un mundo donde el camino estaba claramente trazado, convertirse en una estrella del cine tradicional de Hong Kong, interpretar personajes estereotipados, seguir las reglas establecidas, Lee se atrevió a preguntar: ¿qué pasaría si creara mi propio camino? La tensión central que todos enfrentamos y que Lee articuló con precisión inquietante es el conflicto entre vivir la vida que otros han diseñado para nosotros y crear nuestra propia definición de éxito y significado. Las expectativas familiares, culturales y sociales ejercen una presión constante para conformarnos. Estudia medicina, consigue un trabajo estable, cásate antes de los 30. El temor a decepcionar a quienes amamos se convierte en una prisión invisible pero poderosa. Sumado a esto, existe un miedo paralizante a la mediocridad. ¿Y si lo arriesgo todo y fracaso?, nos preguntamos. Este miedo nos mantiene en caminos, predecibles pero que lentamente erosionan nuestra autenticidad. Bruce Lee lo expresó claramente. El miedo más grande es el miedo a descubrir quién eres realmente y no ser lo suficientemente bueno. Las tensiones aumentaron cuando Lee comenzó a seguir su propia visión. Su familia esperaba que continuara la tradición del cine chino. La industria cinematográfica americana quería encasillarlo en papeles estereotipados. La comunidad de artes marciales exigía adherencia estricta a tradiciones milenarias. Cada paso que daba hacia su propia verdad encontraba resistencia. Cuando rechazó el papel principal en la serie de televisión Kung Fu, porque los productores querían suavizar su imagen y diluir su filosofía, enfrentó críticas feroces. Amigos cercanos le advirtieron que estaba cometiendo suicidio profesional. Te estás cerrando puertas que nunca volverán a abrirse, le dijeron. El dolor de estas decisiones era real y profundo. Sin embargo, en medio de esta tormenta de presiones, externas e internas, Lee tuvo una revelación transformadora que cambiaría para siempre su enfoque de la vida. Durante un periodo de meditación intensa tras una grave lesión de espalda, formuló su más famosa filosofía. No te moldes a una forma rígida, sé amorfo, como el agua. Esta no era simplemente una metáfora poética. Era una declaración radical sobre la vida auténtica. El agua no se pregunta qué forma debería tomar. Simplemente fluye naturalmente, adaptándose a su entorno sin perder su esencia. Es suave, pero con el tiempo puede erosionar la roca más dura. Es flexible, pero increíblemente poderosa. En ese momento de claridad, Lee tomó la decisión consciente de vivir según sus propios términos. La clave para la inmortalidad, escribió, es vivir una vida que valga la pena recordar. Esta no era una decisión egocéntrica, sino una apuesta por la autenticidad radical como único camino hacia una contribución significativa al mundo. Lo fascinante del enfoque de Lee es cómo transformó cada rechazo en combustible para su misión. Cuando Hollywood no le ofreció los papeles que merecía, creó sus propias oportunidades en Hong Kong. Cuando las escuelas tradicionales rechazaron sus innovaciones, fundó su propio sistema de artes marciales. En sus palabras,
No reces por una vida fácil, reza por la fortaleza para soportar una vida difícil. Para aquellos que buscan definir su propio camino, Bruce Lee ofrece pasos concretos derivados de su experiencia. Primero, el autoconocimiento. Honesto. Lee pasaba horas diarias en introspección, evaluando constantemente sus verdaderas motivaciones, fortalezas y debilidades. Usaba un diario donde respondía regularmente. ¿Qué haría si el dinero y la opinión ajena no importaran? Segundo, lo que llamaba eliminación de lo no esencial. Regularmente revisaba sus compromisos, relaciones y actividades preguntándose, ¿esto me acerca a mi visión auténtica o me distrae de ella? Esta práctica le permitía concentrar toda su energía en lo verdaderamente importante. Finalmente, la acción imperfecta diaria. Lee creía firmemente que la perfección es enemiga del progreso. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, decía. Temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. El camino hacia la autenticidad no es un destino, sino una práctica diaria. La vida auténtica no promete ausencia de dolor o garantía de éxito externo. Lo que ofrece, como demostró Bruce Lee, es algo infinitamente más valioso. La satisfacción profunda de haberse expresado completamente, de haber vivido sin el mayor arrepentimiento posible, el de no haber sido uno mismo. A lo largo de este viaje hemos explorado las múltiples dimensiones de Bruce Lee, el defensor de la autenticidad, el maestro del silencio estratégico, el líder que inspiraba tanto respeto como admiración, el espíritu indómito que rompió condicionamientos, y el filósofo que nos enseñó el arte de la vida auténtica. Lo que hace que su legado perdure no son solo sus hazañas físicas o su carrera cinematográfica, sino las lecciones universales que encarnó con cada decisión. Bruce Lee nos recuerda que el verdadero poder no reside en cumplir expectativas ajenas, sino en cultivar el coraje para definir nuestro propio camino. Nos enseña que la grandeza no se mide por la aprobación social, sino por la fidelidad a nuestros principios más profundos. Quizás su mensaje más revolucionario sea también el más simple. Sé agua, amigo. Adapta tu forma sin perder tu esencia. Fluye alrededor de los obstáculos con suavidad, pero con la determinación persistente que eventualmente erosionará cualquier barrera. En un mundo obsesionado con máscaras y apariencias, el ejemplo de Bruce Lee brilla como un faro de autenticidad radical. Nos desafía a todos a preguntarnos, ¿estamos viviendo nuestra propia vida o la versión que otros han diseñado para nosotros? El camino del dragón nunca fue fácil, pero siempre fue verdadero. ¿Nos atrevemos a seguirlo?